Hoy, 27 de septiembre, Bolivia se encamina a extraordinarias elecciones nacionales, en medio de una crisis política, social y sanitaria por la pandemia y los conflictos desatados después de las elecciones de octubre del año pasado. Soy Tiki Tawara, un cordial saludo a todos los que siguen Cuarentena Política por la Red CONADE, y precisamente por ello hablaremos sobre salidas políticas y democráticas a la crisis. Quiero presentar a Zaira Pinedo, quien nos acompañará en esta entrega también. Zaira, buenas noches. Buenas noches, Tiquita, bienvenidos a todos. Tenemos esta noche 4 invitados excelentes, panelistas que van a estar con nosotros. Quiero darles la bienvenida, son Alejandro Almaraz, Roger Cortés, Ana María Reyes y Eduardo Maldonado. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Zaira. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto contar con invitados de lujo. Cabe recalcar que se extendió la invitación al equipo de Creemos para contar con la participación de Marco Antonio Pumari. Sin embargo, no se tuvo desde la Red CONADE respuesta alguna en la semana. Lamentamos ello por la audiencia y también por quienes estamos siguiendo estas entregas en pro de la democracia rumbo a las elecciones. El debate, el diálogo, sobre todo, es muy importante, viniendo de aquellos que podrían ser nuestras autoridades, ya sean, bueno, presidente, vicepresidente, diputados y demás. Es lamentable. Sin embargo, todavía extendemos la invitación y estamos a la espera de una pronta respuesta para tenerlo en sala. Hablemos un poquito sobre lo que ha estado aconteciendo esta semana. La política fue marcada por dos cosas. Primero, el lapsus conceptual de un candidato del movimiento al socialismo, que para él ser socialista era ser sociable. Las redes sociales desataron esta polémica a partir de ello. Por otro lado, como segundo aspecto que ha marcado el escenario político, la incapacidad de referir de forma espontánea y en vivo algún contenido de la Biblia por el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, considerando que la fe religiosa es la base y fin de su discurso político. Al respecto, la pregunta para los 4 invitados: ¿qué análisis les merece estos hechos? 2 minutos por intervención, por favor. Yo lo facilito, no tengo ningún comentario. Creo que vale la pena que pasemos cosas más de fondo. Perfecto, espléndido. ¿Qué es, desde su criterio, ser socialista? Creo que es importante poder ahondar en ello para los panelistas. Tampoco me parece relevante para la visión del programa. Gracias. Cedo la palabra a mis compañeras y compañeros. Perfecto. La palabra. Perfecto. Ana María, tú. Gracias. A ver, también muy corto, considero un error calificar al gobierno de Evo Morales de socialista, darle ese apelativo únicamente porque el Estado tomó el control de los sectores estratégicos, amenazando con ello la propiedad privada y la democracia es algo simplista, ¿no? Bolivia es un país capitalista, su modo de producción, sus relaciones de producción cumplen con todas las características de un Estado capitalista. Cómo se produce, cuál es la relación de los trabajadores y la naturaleza, cuál es la relación entre el hombre y los medios de producción, para qué, quiénes y con qué fin se produce, para la satisfacción o la acumulación, nos definen como una economía capitalista, ¿no? El movimiento al socialismo representa al populismo del siglo XXI, recoge varios temas de los antiguos populismos latinoamericanos, como ser el énfasis en las políticas distributivas, el fuerte nacionalismo, el fuerte antiamericanismo, la retórica de movilización social y política, pero le añade nuevos aspectos, ¿no? Como son el énfasis a formas comunitarias de la propiedad y de la producción y las reivindicaciones éticas. Eso sobre la primera parte. Ahora, los estados y las iglesias tienen cada uno un ámbito de su propia vigencia, ¿no? Los estados en ofrecer bienestar a todos los ciudadanos y las religiones en su misión de brindar a todo ser humano una propuesta espiritual. Por tanto, los principios que rigen sus relaciones deben necesariamente reconocer
la distinción entre el Estado y la Iglesia y establecer que la autonomía de cada uno se hace necesaria para el cumplimiento de su respectiva función. O sea, las relaciones entre el poder civil y el espiritual deben darse con independencia y en el marco de un Estado laico. Eso sería. Gracias, Ana María. Eduardo. Un par de comentarios muy puntuales. Sin referirme al caso específico que has mencionado, Tiquita, hay que señalar de que en general la dinámica política, el discurso político, la acción política en Bolivia está venido a menos, ¿no? Se ha depauperado. No se trata de entrar al escenario político por entrar. Con puro entusiasmo no se compensa lo que en verdad se requiere, un mínimo de base teórica política. Y te lo digo porque en las últimas 2 semanas, como es de conocimiento, nosotros hemos venido desarrollando un ciclo cultural en homenaje a los grandes pensadores políticos del siglo XX en Bolivia. Y con la característica que han sido sus descendientes los que nos han hablado de esto. Precisamente Alejandro Almaraz, que está esta noche entre los panelistas, él ha estado hablando de su padre, don Sergio Almaraz, ha estado el hijo de René Zabaleta, el sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el hermano de Guillermo Lora, los nietos de Carlos Montenegro, el sobrino de José Antonio Arce, y bueno, varios otros personajes, ¿no? Yo creo que hay la necesidad de procurar una mayor formación política y en eso las organizaciones políticas no pueden eludir su responsabilidad. Sobre lo otro, en términos generales, ¿qué podemos decir? La sociedad boliviana es mayoritariamente cristiana, sea de adscripción católica, evangélica, etcétera. Es una parte importante en la dinámica social y creo que habría que tener el cuidado y mucho más de parte de los candidatos de no mezclar estos 2 escenarios, ¿no? Ser respetuosos con el ámbito religioso, confesional, de fe, y procurar más bien los asuntos de Estado en la otra esfera. Gracias, Eduardo. Alejandro. Me van a disculpar, se me interrumpió la conexión de manera que no he escuchado las preguntas, los primeros comentarios. Si me los podrían repetir, por favor. Está bien, Alejandro. Esta semana la política ha sido marcada por 2 aspectos. Primero, el lapsus conceptual de un candidato del MAS que se refería al ser socialista como ser sociable y por otro lado, la incapacidad de referir de forma espontánea en vivo algún contenido de la Biblia por un candidato de Creemos. Las preguntas son, ¿qué opinión tienen al respecto y qué es ser socialista desde su visión? Esto debido a que Bolivia por 14 años ha vivido bajo un discurso político, un concepto político de socialismo. Y muchos nos preguntamos a este punto, ¿qué es ser socialista? Bueno, esa definición de ser socialista tan original de ese joven candidato nos muestra pues cuánto de socialista tiene el MAS, ¿no? Es decir, nos muestra cuán enorme impostura es el socialismo en el MAS. Y esto tiene relevancia histórica, el MAS es tan socialista, un poco menos, yo diría, que lo fue don Óscar Únzaga de la Vega, el fundador e ideólogo de Falange socialista boliviana. Y en la S, en la sigla del MAS, es la S en la sigla de Falange, ¿no es cierto? El MAS es una disidencia de la Falange formada por don David Áñez Pedraza, una especie de disidencia de izquierda, y es esta sigla, el MAS, que don David Áñez Pedraza decide transferírsela al que consideraba en aquel momento, los años fines de los 90, el único socialista, Evo Morales, ¿no? Pero bueno, Falange, como era bastante predominante en los actores políticos de su tiempo, pretendía el capitalismo.
Pretendía modernizar a Bolivia en los marcos del capitalismo, y el MAS es el partido que más, valga la redundancia, más ha impulsado el capitalismo en Bolivia. ¿Hay algún gobierno más capitalista que el MAS en la historia de Bolivia? Yo puedo desafiar a un debate al respecto, adelantando que no. El capitalismo no ha tenido un mejor operador y realizaciones más profundas y avance más intenso que bajo el gobierno del MAS. Ahora, la diferencia es que don David Áñez fue bastante más transparente en sus planteamientos, pese a esta contradicción de decirse socialista y propugnar programáticamente el capitalismo. El MAS es impostura integral, ¿no? Y no reconoce, por lo menos en muchos auditorios, su profunda adhesión a la perspectiva capitalista en el país. Sobre lo otro, me adhiero a lo que le he escuchado decir a mi amigo Eduardo Maldonado. Deben estar diferenciados los ámbitos del Estado y de la Iglesia, pero esto tampoco puede ser absoluto, es parte de nuestras convicciones profundas, esta espiritualidad que en muchos casos se expresa en la Iglesia. Tampoco podemos pretender, ojo, como decía García Linera a propósito de darle al César lo que es del César, que los religiosos no se involucren en la política. Tampoco. Estamos hablando de una esfera ideológica donde muy frecuentemente las cosas se mezclan en las convicciones profundas de las personas, que creo que tenemos siempre que respetar. Gracias, Alejandro, al respecto, y retomando lo expresado para todos. ¿Qué consecuencias conllevan históricamente los movimientos políticos basados en la fe religiosa? Ana María. Yo considero que esos movimientos sí pueden conducir a un fundamentalismo, ¿no? A un fundamentalismo, o sea, ya hemos visto Afganistán, o también otros ejemplos donde la posición de la Iglesia ha logrado cambios políticos trascendentales, como lo es en Europa Oriental, ¿no? Pero estamos hablando de fundamentalismos que son los riesgos. Yo coincido con el señor Almaraz, o sea, acá normalmente vivimos en un intermedio que creo que es un justo a buscar, pero sí buscando que no lleguemos a extremos. Gracias. Roger. Roger, tiene el micrófono apagado. Gracias. Decía que el ejemplo más cercano que tenemos de una intervención de carácter religioso en la política lo tenemos en el vecino Brasil. El señor Bolsonaro, en la misma corriente, intención y tendencia que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, utilizan la variante de la religión como un vehículo, como un lubricante de políticas fuertemente regresivas. Si en algún momento la religión fue canal para posiciones de transformación de la sociedad, eso ha dejado de pasar hace mucho tiempo. Estoy hablando de nuestro continente para no ingresar en un tipo de consideración como son países de otros continentes que deben ser vistos en su propio contexto. En el nuestro, en América en general, la religión durante digamos, los últimos 30 años ha estado vinculada a posiciones de carácter muy retrógrado. Aquí en Bolivia vimos una intención de esa naturaleza cuando el ex vicepresidente Cárdenas, el ministro de Educación, intentó labrarse un lecho, un espacio de carácter religioso con discurso antigénero, antifeminista,
Esa es la corriente, esas son las corrientes de tipo evangélico ultraconservador que existen en nuestro continente. El momento en que lo religioso tuvo un carácter de otra naturaleza, exactamente inverso, ocurrió hace 30, 40 años atrás, 40 más bien, cuando sectores progresistas de la iglesia se vincularon a movimientos de protesta, inclusive a movimientos armados. Pero hoy la utilización de la religión en política demuestra una clara intención de ser parte de una corriente mundial que niega avances de derechos, de tendencias igualitarias, de tendencias democráticas y tiende más bien a políticas restrictivas, regresivas y represivas. Muchas gracias, Roger. Eduardo. Tu micrófono, Eduardo. Decía que un sistema democrático, un Estado de derecho que se precie de tal, debería tener un sistema político fortalecido que a través de las organizaciones políticas, los partidos políticos, deberían ser los válidos interlocutores de la sociedad para gestionar precisamente las demandas ciudadanas desde el Estado. Y sin embargo, estamos ya a pocos días de que vamos a cumplir 38 años de vida institucional democrática en el país, desde que el 10 de octubre del 82 se recuperó la democracia. Y sin embargo, en estas casi 4 décadas de vida democrática, lo que hemos visto es que nuestro sistema de partidos políticos es endeble, frágil, raquítico, ahora más que nunca. Por eso es que la sociedad ha procurado distintos mecanismos para hacer escuchar sus demandas. Ha sido la Central Obrera Boliviana en los 80s, las juntas vecinales, los sindicatos, las coordinadoras del agua, del gas, bueno, pues hasta hace poco los movimientos sociales, ¿no? Y decía que en esa azarosa vida política, en estas 4 décadas, también la Iglesia, sin embargo, hay que reconocer, ha tenido un rol importante. Sacerdotes como Luis Espinal, Mauricio Lefebvre, Gregorio Iriarte, el mismo padre Javier Albó, que se han visto involucrados decididamente en momentos álgidos de la vida social y política del país, o cuando ya prácticamente en el desenlace de ese ciclo que se vino en denominar del neoliberalismo, cuando la guerra del gas en el Alto, el impuestazo en febrero, más antes la guerra del agua en Cochabamba, tuvo que ser la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, junto con la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que generaron espacios de entendimiento ante la imposibilidad de que los actores políticos puedan consensuar ciertos criterios. Eso creo que no podemos desconocer, es parte de la historia y hay que tenerlo presente. Muchas gracias, Eduardo. Alejandro, para complementar las respuestas. Bueno, lo que hay que tener en claro es que la política a lo largo de toda la historia de la humanidad está llena de religión. La política está llena de religión. No se puede entender absolutamente ningún proceso histórico sin la intervención de la religión, a lo largo, insisto, de toda la historia. Y el cristianismo, por hablar de la religión más extendida en el planeta, fue pues desde su origen un movimiento político revolucionario. Estoy hablando del tiempo de Cristo, de sus apóstoles, de los santos padres, que después fue cooptado por el poder que derivó en múltiples posiciones distintas, pero siempre incidiendo en un sentido o en otro en la política. Entonces, debemos tener cuidado, como decía en mi anterior respuesta, de no pretender demarcar rígidamente los espacios. Las convicciones religiosas son inherentes a la espiritualidad humana
y no pueden dejar de intervenir en la problemática social. Ahora, es cierto, esto es lo que yo tomaría de la respuesta que daba Roger, que en los últimos años la posición de los religiosos que más abiertamente intervienen en la política es conservadora. Pero inclusive a esto hay que darle ciertos matices, ponerle ciertos reparos, porque como también dice Eduardo, me parece que muy pertinentemente, en la intervención de las mismas instituciones, ya no hablamos solo de personas, de instituciones, hay una influencia política muy evidente y en el otro sentido, más bien inclinada hacia las aspiraciones democráticas de la sociedad. La Conferencia Episcopal Boliviana en los últimos años creo que se ha sumado clara y fuertemente a la lucha democrática del pueblo boliviano, exigiendo el respeto del voto popular, exigiendo elecciones limpias. Yo recuerdo hace unos 4 o 5 años atrás haber intervenido en una dura polémica contra los voceros del MAS, defendiendo las críticas de sentido evidentemente político que hizo Monseñor Tito Solari respecto a la pasividad, la complacencia del gobierno de Evo Morales respecto al narcotráfico y sus desastrosas consecuencias para la juventud y para la infancia. Entonces, en esa tradición que podría decirse progresista o humanista de la Iglesia Católica, tenemos todavía manifestaciones recientes y es muy probable que las tengamos más fuertes en el próximo tiempo. Entonces, sí, hay en este momento un predominio de posiciones conservadoras, peligrosas, pero eso no debería hacernos ver la incidencia de la religión o de las religiones y de algunas de sus instituciones como un bloque sólido, monolítico, en fin. En el ámbito de la religión, por lo que significa, por esa amplitud, vamos a tener diversidad, heterogeneidad, como es inevitable en la humanidad toda y en la sociedad toda. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Entrando un poquito en el tema de las elecciones que se vienen, desde la sociedad civil y dado que buena parte de la sociedad política le huye al debate, cambiando de tema, brevemente sus análisis sobre qué podría ocasionar que el MAS gane en primera vuelta o en segunda vuelta, considerando la conformación parlamentaria. Empecemos, por favor, por Anita, Ana María Reyes. Gracias, Sarita. A ver, poniendo en contexto que nos jugamos en estas elecciones. O sea, la pandemia ha desnudado las debilidades de carácter estructural que tiene el país y nos muestra las tareas urgentes que debe encarar el próximo gobierno. Primero, se debe enfrentar una crisis de magnitud. Los indicadores son preocupantes. El incremento del desempleo, una recesión con la peor caída del PIB desde los años 80, quiebra de empresas, incremento de la pobreza, salud colapsada, educación clausurada, justicia cooptada. O sea, pero aparte de esa crisis se deben encarar reformas estructurales, puesto que pese a más de una década de bonanza que tuvo el MAS, no hubo el desarrollo esperado a causa de políticas expansivas, sin visión estratégica, sin ampliar la base productiva, sin diversificar la economía. O sea, seguimos dependiendo de un modelo extractivista, centrado en la explotación de pocos productos, etc. O sea, para encarar este panorama y poder campear la crisis, el próximo gobierno debería tener mínimamente 40% de representatividad en la Asamblea Legislativa para tener estabilidad y viabilidad política, si no va a ser un gobierno débil. Si el MAS gana en primera vuelta,
con ese porcentaje, podría mantener su vigencia y modelo. Si el segundo logra acercársele lo suficiente para lograr una segunda vuelta, tendremos una oposición débil. El complejo escenario a futuro plantea la necesidad de lograr vencer a Evo Morales en primera vuelta para lograr cambios profundos y necesarios en el país. O sea, nos estamos jugando realmente el futuro. Podemos tener democracia y seguir en democracia, pero no lograr los cambios que quisiéramos si es que no se logra vencer en primera vuelta a Evo Morales. Muchas gracias. Roger Cortés, por favor. Zulema, gracias. Yo tengo la impresión de que, de acuerdo como nos pintan el panorama las diversas encuestas, no solo las últimas, sino tomo en cuenta las de hace casi 2 años, estamos ingresando en una fase enormemente complicada, agravada por los factores que se han señalado, como la epidemia mundial, pero que antes de ella inclusive ya tenían un deterioro muy significativo en todas las áreas, económica, social, la gente que salió de la pobreza, una cantidad importante en la época del régimen del MAS, estaba inclusive sin epidemia caminando a una fase de retroceso importante, y eso significaba que ya podíamos ver hace varios meses que entre 1 o 2 millones como mínimos de personas van a regresar bajo del límite de la pobreza. Y en esas condiciones que se leían, digo, antes de, inclusive de las elecciones previas, estaba perfectamente nítido que el gobierno que se haga cargo del país, ya sea el año pasado o ahora, tiene tareas enormes. Y es eso lo que me lleva a mí a considerar que en realidad no existe mucha posibilidad que quien quiera que gane las elecciones pueda terminar su periodo constitucional. Ni el MAS, ni sus oponentes, dada la gravedad de los acontecimientos. En el caso del MAS, porque la prosecución del modelo económico y el patrón de acumulación que ha llevado adelante ese partido por tanto tiempo está perforada por todos lados, principalmente por los ingresos. Los ingresos en materia de hidrocarburos, la exportación de gas, está en una fase de retroceso y donde nuestros compradores están en una fase de expansión de sus fuentes propias y externas. En segundo lugar, tenemos una minería que no se expande. Y en tercer lugar, la tercera pata de ingresos de este modelo es una agroindustria exportadora basada en el incendio, en la quema, en la permanente ampliación de la frontera agrícola, porque es esencialmente mediocre, es esencialmente destructiva, y aunque tiene la importancia de que mantiene en movimiento la economía de Santa Cruz, no tiene capacidad alguna de sustentar al conjunto del país. Entonces, el modelo del MAS creo que es el modelo de la actual presidenta del señor Luis Fernando Camacho. Allá veo una vía cerrada que se autoconsume al mismo tiempo que está destruyendo los recursos que pueden ser la base más bien de una economía futura boliviana, que ya tiene que alejarse de los hidrocarburos, de la minería y de este tipo de agroindustria. Y por el lado del candidato Mesa, que plantea una visión de transición y la necesidad de abandonar el modelo, tiene como límites, por un lado, las características de su propia composición y evidentemente una situación como la que describe Zulema de un parlamento dividido. No hay posibilidad de que el MAS vuelva a reeditar un parlamento, un congreso con más del 60% en su favor. Entonces, quien quiera que está, se va a enfrentar a nuevas reglas, se va a enfrentar a una crisis más profunda y a necesidades muy grandes de inversión pública en educación, porque el virus, el SARS-CoV-2 que produce COVID, nos ha demostrado que nuestra educación está estancada y en franco retroceso en materia de salud y en materia de cambio de modelo. Entonces, estos desafíos
me hacen pensar a mí que junto con la ausencia de debate, en el caso del MAS, porque no le interesa que la gente compruebe que su asociación con quienes fueron sus enemigos del pasado y sus socios comerciales de hoy quede al descubierto. No le interesa que la gente pueda analizar que el proyecto que plantea como de renovación es el mismo modelo económico que arrastramos de hace mucho tiempo, pero por lo menos desde los años 40, el modelo que trajo un consultor norteamericano. Entonces, eso hace que del MAS haya reticencia hacia el debate y de los otros candidatos, más que reticencia al debate, hay una tónica de inercia en relación a la que viene a ser la primera fuerza. Termino con esto, Zulema. ¿Por qué el MAS tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, ya no en segunda? En eso soy categórico. Si llegamos a segunda vuelta, no hay forma que el MAS gane. Pero en primera vuelta puede ganar. Y creo que los estadísticos que ven las tendencias electorales tienen una fórmula muy clara. El MAS va a ganar definitivamente en primera vuelta si Comunidad Ciudadana no logra obtener el 30% o más en Santa Cruz. Si en la próxima encuesta no vemos remontar del 10% en que se encuentra Comunidad Ciudadana al 30% y el señor Camacho sigue avanzando, el señor Camacho le está entregando la victoria a Luis Arce. Eso creo que es lo que nos dice la gente que está estudiando las estadísticas. Si el señor Luis Arce, con un partido dividido, con el señor Choquehuanca, que cree que él debería estar a la cabeza, pero se ha resignado a estar como segundo, no tiene grandes posibilidades de gobernar el país, como esperan quienes votan por el MAS, que creen dos cosas. Creen que el MAS tiene mejor aptitud económica y creen que puede controlar los conflictos sociales. Las dos cosas son falsas en la actualidad. Y el MAS estaría tanto o más problematizado si se hace cargo del país y si logra la victoria en primera vuelta, la primera fase de su gobierno ya va a marcar una tendencia de la polarización del enfrentamiento que ellos han sembrado durante tantos meses. Esa tendencia a la violencia que están impulsando y que está viva en la misma forma de actuar poco democrática o antidemocrática que tiene el MAS. Gracias. Muy interesante lo que dice. Le cedamos la palabra, por favor, a Alejandro Almaraz. Bien, yo tengo dos cosas en claro respecto a la pregunta. Primero que no hay en el marco de los proyectos y las ofertas electorales que van a concurrir el 18 de octubre a las elecciones variante alguna en cuanto a el modelo económico, perdón. Este modelo que creo que ha definido bien Ana María como el modelo que es en realidad el modelo de nuestra dependencia, de nuestra condición de economía primario exportadora, con los toques neoliberales de las últimas décadas, se va a mantener, pese a las adversidades que plantea la crisis mundialmente generada por la pandemia. Es el que está en los planes declarados, en el razonamiento, en la manera de pensar de todos los partidos y de todos los candidatos, ¿no? En el caso del MAS está muy claro, nadie lo ha impulsado tan eficazmente como el MAS, pese incluso a las nacionalizaciones, que en todo caso no llegan a la cacareada nacionalización de los hidrocarburos. Si hubo nacionalización de los hidrocarburos fue absolutamente marginal e irrelevante. Pero pese a las otras nacionalizaciones, a algunas políticas que suelen denominarse como populistas, en lo fundamental se reprodujo y se profundizó ese modelo que nos ata a la exportación de materias primas, particularmente al gas, y que nos ata también a la voluntad del capital transnacional. La legitimidad social y política con el que lo administró el MAS en su momento
lo hizo pues más fuerte, más eficiente, en fin. Y por el otro lado, tampoco tenemos ninguna propuesta de variarlo sustancialmente, ni siquiera en el caso de Carlos Mesa. No creo en lo que decía Roger hace un instante, porque lo he escuchado a Carlos Mesa en la entrevista que le han hecho a Minitel, y muy claramente ha respaldado la producción transgénica de soya, que tiende a ampliarse porque ya no se trata solamente de exportar la torta para alimentar los pollos de aquí, los chanchos de allá, sino que se trata también del biodiesel. Mesa ha dicho muy claramente que le parece que la soya orgánica no es competitiva. Entre paréntesis, podría serlo pues si el Estado hiciera algo al respecto. Pero ha ido bastante más allá el señor Mesa y les ha aceptado a los agroindustriales concentradores de la tierra que ojalá la concentraran para la agroindustria, ¿no? El problema es que en su mayor parte la concentran para la especulación y el engorde. Les ha aceptado cambiar la normativa de la función económico-social con el argumento estrictamente agroempresarial de que perjudica la inversión. Eso es falso. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la disminución de la inversión? ¿Dónde están las modificaciones desastrosas que anunciaron como consecuencia de esta norma? Que lo que hace es obligar a trabajar la tierra, a producirla, a hacerlo sosteniblemente en términos ambientales y sin perjuicio del interés público, es decir, sin peones en condición de servidumbre o de esclavitud. Eso es la función económico-social que estos señores no quieren cumplir y que Mesa está de acuerdo con adecuarles los plazos para disminuirles ciertamente esa obligación, que es una obligación constitucional, que no responde, como eso sí dijo bien Mesa, a la concepción estrictamente del gobierno del MAS, es anterior, ¿no? Entonces, también por ese lado, vamos a tener un gobierno tal vez menos incondicional en su adscripción a estos intereses corporativos, a este modelo transnacional, a esta subordinación al capital transnacional, menos incondicional, con algunas reservas, pero en lo sustancial adherido a él, ¿no? Entonces, no debemos esperar otra cosa, tenemos que esperar, en síntesis, confrontar la crisis, sufrir la crisis en los marcos de la continuidad del modelo económico que hemos tenido hasta ahora. Pero lo que también tengo claro, y aquí es que sí hay las diferencias, es que el MAS, al retomar el poder, retomará su concepción antidemocrática, profundamente autoritaria, de ese poder y del Estado. Probablemente tendría que moderarse algo en los atropellos que ha cometido, pero lo que no va a hacer el MAS, porque en ello le iría la vida, es restituir democracia. No le daría, por ejemplo, independencia, ni un ápice de independencia a la Administración de Justicia, sabiendo que tiene miles de juicios encima, que no pueden dejar de caerle encima porque son miles los crímenes que ha cometido. No le vamos a perdonar los asesinatos, no le vamos a perdonar la corrupción descarada que ha hecho, no le vamos a perdonar el despilfarro despiadado de los fondos públicos, no le vamos a perdonar la pedofilia. Entonces no puede permitirse independencia de la justicia y no puede permitirse la participación mayor de la ciudadanía en el manejo de la cosa pública, que es en esencia la democracia. Y por el lado del conservadurismo tradicional, tampoco se ve que podamos avanzar por este camino, ¿verdad? Acciones como la de grabar al interlocutor para luego denunciarlo
o presionarlo, no son pues las conductas, no es la condición ética que permita avanzar en la construcción de la democracia. Y aquí sí yo pienso que Carlos Mesa hace la diferencia, ¿no? Porque su trayectoria, sus hechos, que siempre son más expresivos que las palabras, permiten creer que él podría permitir en alguna medida, por lo menos, un avance significativo en la recuperación democrática, avanzar en la independencia de la justicia, consolidar la independencia del poder judicial, bajar estos mecanismos coactivos sobre la sociedad, ¿no? Y por eso creo que es la mejor opción en estas elecciones frente al resto de este panorama que es de continuismo económico, pero también de continuismo en el manejo autoritario del Estado boliviano. Muchas gracias. Eduardo, por favor, para finalizar con esta pregunta. Todos acabamos coincidiendo, Zaida, en que hay una crisis multidimensional, ¿no? Que se expresa en lo económico, en lo político, en el tema sanitario. Incluso podríamos hablar de una crisis de valores en la sociedad boliviana. No otra cosa expresa que se apedreen ambulancias, se bloqueen clínicas, ¿no? Se hostigue a los enfermos del coronavirus, que hayan bloqueos donde se impida el paso de oxígeno. Es decir, ¿dónde está el más mínimo sentido, el más elemental sentido de humanidad y de solidaridad? Entonces, esto nos lleva a pensar que estamos viviendo un momento álgidamente crítico en la sociedad boliviana. Ahora bien, sobre la hipótesis que tú planteabas, de que el MAS pueda hacerse del gobierno en primera vuelta, ganando las elecciones, es una posibilidad. Las encuestas están develando de que en la medida en que se disperse el voto entre las demás fuerzas a través del mecanismo de la cifra repartidora por el sistema DONT, el MAS ya tiene prácticamente por lo menos la mitad del Senado y está peleando Cámara de Diputados. Ahora bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que acabe la gente rebasando a estos endebles liderazgos políticos y acabe construyendo lo que algunos llaman el voto útil, que más que un voto esperanzado, entusiasta, va a ser un voto casi desesperado, un voto resignado, ¿no? Pero bueno, ¿qué estará esperando la gente finalmente? Cualquiera fuese el esquema que venga a futuro. Coincido en eso con Alejandro Almaraz. Si el MAS retoma el gobierno, hay que prepararse para una embestida autoritaria que va a llevar el signo de la revancha. Y para eso la sociedad tiene que estar preparada. Pero al margen de esa posibilidad, que tenemos que ser capaces como sociedad de superarla, ¿qué estará esperando la gente? ¿Que el próximo gobierno administre la crisis o que más bien torne este escenario así de difícil en un espacio de oportunidad para encarar las grandes transformaciones que requiere el país? Y en esto me voy a detener en lo siguiente. La gente no conoce las propuestas, los programas de gobierno que han planteado las distintas opciones electorales, ¿no? Pero si algo ya podemos encontrar de común denominador de todas ellas, es que no están recogiendo el sentir de la ciudadanía que se ha expresado en los cabildos. Se le apagó el micrófono. Ustedes recordarán que cuando Evo Morales se presenta a las elecciones del 2005 y acaba ganando en primera vuelta con mayoría absoluta, es porque estamos asistiendo al desgaste de todo el ciclo neoliberal. Pero además el MAS y Evo Morales tienen la habilidad de resumir en un decálogo las propuestas que se habían gestado en las jornadas de lucha de la guerra del gas de febrero y además de octubre del 2003.
la nacionalización, la asamblea constituyente, ¿no? Lo Le apagó la cámara y el micrófono. Perdón, estaba entrando una llamada que me interrumpió. Y decía, agenda con la que la gente se identificó, bien que mal, de esa agenda, cuánto se ha cumplido y cuánto ha acabado siendo impostura. Bueno, la gente saca sus conclusiones. Pero en octubre del año pasado, a raíz del cabildo en Santa Cruz, también del cabildo en La Paz, organizado por el CONADE, ha gestado otra nueva agenda, una agenda en las calles, en los cabildos. En Santa Cruz nos hablaron de abolir toda la normativa ecocida. Estaba tan reciente las quemas de la Chiquitanía. Nos hablaron de discutir el tema de el pacto fiscal y también en lo posible un modelo autonómico. Desde Potosí salió la necesidad de plantear el tema del litio, ¿no? Para reivindicar su uso en beneficio del Estado boliviano, de todo el país, pero particularmente de las regiones productoras. De esto hizo eco el Cabildo en La Paz. Se incorporó la demanda del colegio médico. Antes de que haya pandemia ni todo esto, ya se estaba... También se estaba incorporando el tema del juicio de responsabilidades a Evo Morales. Ninguno de los candidatos nos está hablando de ello. Es decir, es como que la partidocracia raquítica, repito, se apodera de la lucha popular y, bueno, pues empieza a hacer su dinámica como si nada hubiese pasado. Eso es lo que la sociedad tiene que cuestionar y tiene que reivindicar. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por todo el análisis bastante profundo y evidentemente la falta de escucha y atención a las demandas de la ciudadanía tiene y desata como consecuencia los resultados que estamos evidenciando en las encuestas. Y al respecto, según los últimos resultados publicados hace poco, Arce y Mesa se perfilan como los favoritos para disputar la presidencia. Pongamos estos escenarios. ¿Qué sucedería o qué creen que podría ocurrir en una eventual segunda vuelta entre Arce versus Mesa y Arce versus Camacho? María. Bueno, la experiencia de las fallidas elecciones del año pasado nos demuestran que ante una segunda vuelta entre Arce y Mesa, la población está dispuesta a dar su voto al segundo más votado de los partidos de oposición. Considero que esto sería aplicable a cualquier partido que lograra forzar una segunda vuelta con el MAS. Pero el escenario en el caso de segunda vuelta sería, como lo indiqué anteriormente, de un gobierno débil para encarar reformas estructurales. Gracias, María. Si tenemos para complementar esta respuesta, Alejandro. Bueno, yo estoy de acuerdo con que si hay segunda vuelta, pierde el MAS, pero dando por hecho que su contendor, el que lo vencería, sería pues Carlos Mesa, ¿no? Y yo creo que no hay posibilidad de que Camacho entre a una segunda vuelta. Ahora, si forzamos las posibilidades de la realidad y no sé, nos adentramos un poco en la ciencia ficción, ¿no? Y nos imaginamos con esfuerzo que Camacho llegara a segunda vuelta, gana el MAS. En ese caso gana el MAS, claramente, ¿no? Pero no lo creo posible, no lo creo posible. Yo creo que va a haber segunda vuelta con Carlos Mesa y que Carlos Mesa va a ganar de lejos porque él sí tiene posibilidad de aglutinar esa enorme voluntad abrumadoramente mayoritaria que expresada en las calles, en el levantamiento de octubre y noviembre del año pasado, supo detener, ¿no?
el plan de consolidación de la dictadura que venía construyendo Evo Morales desde ya tiempo atrás. Ahora bien, yo tengo enormes dudas, por decirlo menos, sobre la posibilidad de que el MAS pueda ganar en primera vuelta. En verdad no lo creo. No lo creo porque soy pues bien fundadamente escéptico de las encuestas. Yo no sé por qué la gente cree en las encuestas. Me ha llamado la atención enormemente y negativamente ver a los, no a cualquier ciudadano, a los representantes de los partidos de oposición, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, con un gesto de ingenuidad, de mansa ingenuidad, comentando la encuesta de Mori. ¿Cuál es pues la trayectoria de Mori? Mori es una pieza del fraude del año pasado. ¿Acaso Mori no se dio a la tarea de preparar la aceptación ciudadana del fraude, dando unos resultados que eran exactamente los del fraude? Exactamente los del fraude. Si es una casualidad, no hay mala fe, no hay participación propiamente en el fraude, es pues una empresa incapaz, técnicamente incapaz. Antes de las elecciones de octubre del año pasado, ¿cuál es la trayectoria de Mori? La de una empresa mercenaria que saca resultados a pedido. Eso es Mori, como lo fue también Ipsos. Pero resulta que aquí comunicadores, analistas, representantes políticos, como ante un oráculo, se congregan a comentar. Además, sin ningún atisbo de desconfianza, de esa duda que para Galeano era una señora siempre embarazada, ¿no? Muy fecunda. No, sin duda alguna, como ante un oráculo se sientan a comentar las encuestas. Las encuestas son algo absolutamente desconfiable en este país. A por lo menos buena parte de ellas, las comercialmente más destacadas, yo no les creo. No les creo y creo que Carlos Mesa va a entrar a la segunda vuelta y va a ganar. Pero eso, por supuesto, a mí y a los que tenemos posiciones democráticas y no queremos el retorno de la dictadura, no debe llevarnos a la confianza. Por supuesto que no, ¿no es cierto? Hay que ser prudentes, hay que tener responsabilidad ante la magnitud de los peligros que tenemos y al mismo tiempo hay que estar atentos a lo que ya han comentado varios, que también estamos eligiendo parlamentarios, ¿no? Y que además hay que derrotarlo para la presidencia, pero también en el Parlamento, y que sería un grave peligro un gobierno, digamos, de mesa, ¿no? Con una mayoría parlamentaria del MAS, porque esa mayoría seguiría actuando en la línea autoritaria que ha victimado al pueblo boliviano en todos estos últimos años. Muchas gracias, Alejandro. Eduardo. Una de tus primeras preguntas, Tiquita Guara, fue plantearnos la hipótesis de que el MAS gane en primera vuelta. Si eso sucediese, sería trágico para el país. Ahora nos planteas una segunda posibilidad, una segunda hipótesis, de que haya segunda vuelta. En segunda vuelta se le derrota al MAS, pero llegar a la segunda vuelta sería desastroso, porque significaría que el MAS tiene control del Senado. Y si hoy lo estamos viendo con la presidente Eva Copa, la manera como están bloqueando cualquier iniciativa del Ejecutivo, prácticamente están generando un gobierno dual, paralelo, desde el Parlamento. Imaginémonos el escenario a futuro, con un Parlamento azul en la Cámara Alta y generando un contrapoder al Poder Ejecutivo, frenando cualquier iniciativa que permita remozar el Estado y plantear la necesidad de la reinstitucionalización democrática, ¿no? Reconstituir la institucionalidad democrática del Estado. Entonces,
¿Para qué serviría un parlamento azul, al menos en la Cámara Alta? Para desde ahí generar un permanente chantaje a la democracia. Para desde ahí plantearle cogobernabilidad al próximo gobierno a cambio de ¿qué? De negociar impunidad. Yo no sé si el pueblo boliviano lo admitiría. Yo no sé si habrá algún candidato que se preste al mezquino cálculo de prefigurar un escenario a futuro donde tenga que cogobernar con el Parlamento Azul. Entonces, la única salida que le queda al pueblo boliviano es derrotar al MAS en primera vuelta. Y esto requiere que haya una candidatura única por encima de nuestras diferencias políticas que pueda captar ese voto en unidad, ¿no? La fortaleza del pueblo que se expresó en las calles en octubre y noviembre del año pasado debe expresarse también en las urnas el próximo 18 de octubre. Y eso significaría la posibilidad de disputarle ambas cámaras a el MAS y por lo tanto generar una mínima posibilidad de gobernabilidad, de estabilidad política a futuro. Ahora bien, si los candidatos que están del tercero para abajo no se bajan, el pueblo va a tener que bajarlos el 18 de octubre, reorientando su voto en lo que se ha venido a denominar el voto útil. Un voto que ya lo dije hace rato atrás, con esto concluyo, más que un voto de esperanza, de ilusión, va a ser un voto de bronca, ¿no? Un voto de resignación, pero también un voto firme de parar la posibilidad del retorno del autoritarismo al país, ¿no? Un voto que le va a estar dando además una señal inequívoca a todo este sistema de organizaciones políticas, de que por encima de sus mezquinos cálculos y egos personales está la necesidad de un pueblo que está exigiendo, está clamando libertad, justicia, democracia, Estado de Derecho, etc. Gracias, Eduardo. Roger, ¿quieres complementar tu respuesta? Simplemente que no creo en la posibilidad, que haya posibilidad alguna que Camacho vaya a segunda vuelta. No la veo. Lo que sí puede hacer Camacho, lo reitero, es si continúa subiendo en Santa Cruz, asegura el triunfo del MAS en primera vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Entrando en el tema de la democracia como tal, muy breves sus respuestas. ¿Por qué defender los recursos naturales es defender la democracia y viceversa? Empecemos, por favor, con Roger Cortés. Es sencillo y la relación es muy clara en este momento, Zulema. La única posibilidad, reitero, de que podamos enfrentar una situación tan complicada y tan desventajosa como la que se ha abierto es que contemos con una nueva base económica. Y esa base económica, en un principio, depende de los recursos, de las fuentes de vida que tiene el país. Es lo único que en este momento tenemos en abundancia. Con fuentes de vida me refiero a la biodiversidad, a los bosques que generan agua, que generan oxígeno, y junto con esta biodiversidad tenemos culturas de vieja data, culturas de pueblos que coexisten con esa naturaleza. Esta base nos puede permitir, por ejemplo, traer, una vez que el turismo tradicional está muriendo, podemos tener muchos visitantes ofreciéndoles una muestra de naturaleza viva con culturas vivas alrededor de la naturaleza. Tenemos la posibilidad de crear realmente un gran flujo de alimentación sana y de la mejor naturaleza, no la mediocre y copiada que se utiliza actualmente en la agroexportación. Tenemos la posibilidad de generar energía de una manera limpia y, por lo tanto, la posibilidad de que vivamos armónicamente, que vivamos en democracia, que dejemos de imitar las ciudades del exterior donde, por ejemplo,
El último palacio presidencial parece exactamente un shopping de compras de Miami. Es decir, el conservar nuestra naturaleza, nuestra esencia y los vínculos con las tradiciones que tenemos está completamente ligado a una vida en libertad y a una vida en democracia. Muchas gracias. Anita, por favor, ¿puedes responder la pregunta? Sí, coincido. O sea, la democracia y la defensa de los recursos naturales están intrínsecamente ligados, ¿no? Pero yo quisiera hablar de la gestión democrática de los recursos naturales, partiendo de la premisa de que es posible desarrollar propuestas de uso, manejo y administración de los recursos naturales basados en criterios técnicos, mediante procesos democráticos, con participación ciudadana. Se busca que las autoridades y poblaciones locales cuenten con información, capacidades y elementos técnicos de gestión que les permitan debatir con fundamento y llegar a decisiones informadas sobre las mejores alternativas de desarrollo local, en las que una condición imprescindible sea la conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, al impulsar procesos de gobernabilidad democrática en materia ambiental, lo que se busca es fortalecer la capacidad de la autoridad ambiental para institucionalizar de esa manera las decisiones que favorecen la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, contribuyendo así al empoderamiento de la ciudadanía para participar en la construcción de las decisiones a tomar en relación al aprovechamiento y a la conservación de la naturaleza. Muchísimas gracias, Anita. Muy breve, por favor, Alejandro Almaraz. Como no, hay esta relación entre defensa de los recursos naturales y democracia porque la defensa de los recursos naturales implica soberanía nacional, significa una capacidad de decidir sobre ellos de parte del Estado boliviano. Y esto, a su vez, fortalece la soberanía popular. Soberanía nacional y soberanía popular van necesariamente juntas y ambas son una condición de la democracia. Es como lo que le pasa a las personas, ¿no es cierto? La persona que tiene el dominio de los bienes que le son fundamentales o principales para la vida, tiene pues más capacidad de decidir su futuro que la que no. El dueño de casa tiene más posibilidades de hacer su proyecto de vida y realizarlo que el inquilino. Eso pasa también con los países, las sociedades y los estados. El Estado moderno tiene como pilares la soberanía nacional y la soberanía popular. Los ciudadanos que deciden sobre un Estado que a su vez es dueño de sus medios materiales de vida. Muchísimas gracias. Eduardo, por favor. La pérdida del litoral boliviano a finales del siglo XIX y luego la guerra del Chaco en las primeras décadas del siglo XX van a acabar generando en la sociedad boliviana uno de los pilares fundamentales de la dinámica política, es decir, el tema de los recursos naturales, un elemento nodal, central, que hace al entorno del discurso y la acción política de todos los actores. Hoy no es menos. La sociedad boliviana está atenazada en el occidente por los tentáculos de los grupos de poder minero y en el oriente por los tentáculos de los grupos de poder, las élites agroexportadoras del oriente boliviano. Por un lado, los tentáculos del poder minero definen la ley de minería y metalurgia, la 535, y por el otro lado, los tentáculos de los grupos de poder del oriente boliviano, afincados en una economía extractivista y mercantilista, van a acabar imponiéndole a Evo Morales, o con la complacencia de él, toda la normativa ecocida. Entonces, si la sociedad boliviana no le plantea al próximo gobierno, independientemente de cuál vaya a ser, ¿sí?, una agenda
que implique la necesidad de discutir de manera franca y transparente el modelo extractivista que en buenas cuentas nos ata a una situación de dependencia, prácticamente solo vamos a estar administrando el Estado para beneficio de intereses de estas élites, de estos grupos reducidos. Y lo digo esto pensando fundamentalmente en un tema que no puede estar exento del debate, el tema del litio. ¿Qué nos proponen los candidatos? En los últimos meses hemos visto el interés, ¿no?, inusitado y a veces hasta explícito de varios de los magnates del mundo hablando ya del litio. Tal vez sería hora de empezar a pensar este tema desde una perspectiva y una proyección regional. De pronto, ¿por qué no imaginarnos, al margen de las agendas pendientes, una organización de países exportadores de litio desde este triángulo de Sudamérica, Chile, Argentina, Bolivia? Hay que atrevernos a mirar, el tema económico con audacia, sobreponiéndonos a estas estructuras mentales, pero también de poder que nos han limitado. Y bueno, pues pensando que cualquier certidumbre jurídica futuro no va a nacer de una ley elaborada en los pasillos del poder o por un grupo de consultores, o el gobierno que pretenda que con el voto ya esté legitimado, no. La verdadera legitimidad y la verdadera seguridad y certeza jurídica van a ser en la medida en que el gobierno central logre consensuar con las regiones productoras un modelo que nos permita disfrutar de los beneficios a toda la bolivianidad y particularmente a las regiones productoras. Gracias, Eduardo. Destaco los análisis de todos y tomo 2 puntos, ¿no? Hay que tomar importancia de que el gobierno que se haga cargo del país lleva una gran responsabilidad en cuanto a administración y reestructuración, desde el modelo económico, político y social para garantizar un Estado soberano. Por otro lado, nuestros candidatos, al parecer, todavía deben escucharnos, escuchar, entender las peticiones de la ciudadanía. Es responsabilidad conjunta consolidar las bases del cambio democrático que queremos. De lo contrario, los costos políticos, económicos y sociales serán altos y críticos. Con ello, quiero invitar a que podamos cerrar el programa, esta entrega, con conclusiones muy breves. Ana, por favor. Sí, en realidad creo que este panel ha sido muy rico porque ha intentado transmitir a la población que sus preocupaciones son las preocupaciones que tenemos hace años, o sea, lo que estamos tratando de conseguir es recuperar la democracia. Y creo que recuperar la democracia es un bien mayor. Nuestros padres han dado la vida en muchos casos, se han sacrificado por ello. Y creo que nosotros somos una generación que tenemos que dar la talla, o sea, marquemos un rumbo. Creo que este panel ha sido importante para marcar un rumbo a seguir. O sea, no podemos bajar la guardia, estamos en plena lucha, no hemos recuperado la democracia y si queremos un mejor país, lo importante es que todos rememos en la misma dirección. Gracias. Roger. En lo esencial entiendo que si no se gira, si no se logra romper el estado de confusión y de ausencia de proyectos, los peligros se van a ensanchar. La posibilidad de que vivamos en democracia se va a empañar por brotes de violencia que están apareciendo en la campaña y que pueden hacerse mayores. Pienso que quien mejores posibilidades tiene de evitar esto es la sociedad en su conjunto, en una democracia, veámoslo claramente, que no se caracteriza por tener partidos. Vamos a una elección sin partidos. El único que tiene esa apariencia, aunque en realidad es una coalición de organizaciones y exdirigentes sociales, es el MAS. Después no tenemos partido y entender esto, como bolivianas y bolivianos logramos tener, pese a todo, una democracia sin el tipo de organizaciones que supuestamente deberían administrarla, es lo que me da confianza en que también
tenemos la posibilidad, la creatividad para imponer a los políticos profesionales una salida distinta a la muy mediocre y nebulosa que nos están planteando. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, yo creo que nuestra expectativa mínima, nuestro objetivo mínimo a lograr en las elecciones de octubre tiene que ser consolidar la victoria democrática de la ciudadanía alcanzada en octubre y noviembre del año pasado. En octubre y noviembre del año pasado, la gran mayoría de los bolivianos, en una actitud pacífica además, hemos salido a las calles para recuperar lo que la dictadura de Evo Morales nos había quitado en los últimos años, que era la institucionalidad democrática, aunque sea escasa, pero institucionalidad democrática al fin, conquistada con mucho sacrificio, con vidas preciosas que se perdieron, con mucho dolor, con mucha lucha en los años anteriores contra las dictaduras. Otra vez, a través de la lucha, recuperamos por lo menos, no voy a decir la democracia que propiamente nunca la tuvimos, pero recuperamos el derecho elemental en la democracia de elegir libremente a nuestros gobernantes contra el fraude que pretendió consolidar y perpetuar el poder autoritario, dictatorial. Se conquistó el derecho a elecciones libres con un tribunal imparcial que con todas sus debilidades no es ya ese grupo de funcionarios serviles al poder político que organizaron el fraude de octubre y noviembre. Debemos consolidar esa victoria, no dar marcha atrás y a partir de esta reconquista democrática mínima, que es el derecho a elegir a los gobernantes y el ejercicio de ese derecho, continuar en la construcción de la democracia para lograr lo que nunca tuvimos, las instituciones que nunca tuvimos y que los bolivianos tenemos derecho a tenerlas. Hablo de la independencia, de la justicia, por ejemplo, de la transparencia en la gestión pública, de lograr que el Estado deje de ser el eterno botín para el asalto patrimonialista al que se dedican como cuestión esencial los partidos políticos, ¿no? Tal vez no se lo puede hacer todo, o más que tal vez, eso es lo que suele mostrarnos la historia. Por lo tanto, apuntemos a lo mínimo indispensable. Consolidemos lo que logramos con las pititas, con la lucha, con la convicción en octubre y noviembre del año pasado. Muchas gracias. Eduardo. En octubre y noviembre del año pasado, el pueblo boliviano, las pititas, se movilizaron a través de mecanismos de resistencia democrática, no violenta, y no lo hicieron saliendo a pedir aumento salarial o por un bono, una canasta de alimentos o un puesto de trabajo. Lo hicieron en función de los valores democráticos, el respeto al voto, el respeto a la constitución política del Estado, contra el fraude, contra el abuso y la arbitrariedad. Bueno, pues tenemos una nueva cita el 18 de octubre. Reivindiquemos el valor del voto y ese voto debe expresar en el pueblo boliviano su indignación con todo lo que ha pasado, pero además los políticos deben entender que el voto no es un cheque en blanco. El pueblo, con su voto, debe, si no se bajan los candidatos, bajarlos del tercero para abajo y consolidar un triunfo que permita frenar el intento de retorno del autoritarismo y la posibilidad de que Bolivia se acabe convirtiendo en un narcoestado. No podemos permitirlo. Está mucho en juego. Están las libertades ciudadanas, los derechos fundamentales y el pueblo yo creo que así lo va a entender. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que les quiero agradecer de parte de
toda la sociedad civil que organizada, que conforma el CONADE. Ha sido un análisis, la verdad, bastante bueno, bastante profundo. Creo que nos ha quedado muy claro todo. Así que gracias a los panelistas, ha sido genial. Gracias a toda la audiencia que nos sigue, que nos ha seguido esta noche, que nos sigue luego en la transmisión de Facebook, que se comparte. No se olviden que se estrena el documental Bolivia, donde nadie se cansa ni se rinde, esta noche a las 8:45 de la noche, 20:45, a través del canal de televisión universitaria de la UNSA. Después, el 10 de octubre, el CONADE Nacional va a transmitir también este documental, que está igual bastante interesante. Muchísimas gracias a todos, una vez más, y nada, tengan una buena noche. Gracias, Ana María, gracias Alejandro, Eduardo, Roger, por participar y profundizar este análisis, que sin duda todos los bolivianos y bolivianas lo precisamos, porque no queremos seguir confundidos. Y las incertezas no nos van a llevar a un buen resultado político electoral. Un abrazo para toda la gente que está siguiendo la red CONADE. Soy Tiquita Guara y hasta una próxima entrega. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.